¿Se acuerdan que hacíamos cómo formalizar, cierto? Ya veíamos que toda expresión de comunicación lo podemos pasar a la forma simbólica, o sea, a la forma matemática. ¿Listo? Acá, por ejemplo, en ese módulo número 20 que he puesto en la plataforma, que todos, me imagino, deben tener en sus manos ya, ahí tenemos diferentes tipos de expresiones de comunicación de la I. Recuerden que el conjuntor es el I, ¿no? Ahí lo pueden ver todos en la pantalla. A, si no B, A y B, A y B, A más B, A más aún B, A cuando A, coma B, A además B, A también B, si no A tampoco B, sin que A tampoco B, A aunque también B. Todos los que están ahí prácticamente son como 30 y hay más todavía incluso, que son los principales, son sinónimos. Todos esos quieren decir la I, ¿sí? O sea, en vez de decir Alex y Ximena son humanos, puedo decir siempre ambos, Alex con Ximena, son humanos. Alex es humano y Ximena es humana, ¿no? Además de que Alex es humano, también lo es Ximena. A y B, A y B. Luego tenemos disyuntor débil, que es la O única. Recuerden la O única. A menos que A, coma B, A ya bien B, A o también B, A salvo que B, A excepto que B, A incluso que B, continúa y continúa. ¿Listo? Esa es la O débil. La O fuerte, recuerdan ustedes, la O fuerte hace referencia prácticamente a lo que es uno o es otro. O es de día o es de noche. No puede ser los dos a la vez. Porque es uno o es otro simplemente. ¿Sí? O bien A o bien B. O A o B. ¿Listo? Ahí hay sinónimos. Aquí 15 sinónimos de lo que es la parte de la doble A o disyuntor fuerte. Luego tenemos prácticamente ahí el implicador. Recuerdo que el implicador es el que implica causa, efecto. Por ejemplo, acá, mira, el número 1 dice, si A, entonces B. Si llueve, entonces se moja. A, flecha B, un símbolo. ¿Listo? Otro más, por ejemplo, dado que A, por eso ocurre B. Dado que llueve, por eso se moja. Dado que A, entonces B. Causa y efecto. A, en cuanto A, por tanto B. En cuanto llueve, por tanto se moja. ¿Listo? Todos hoy prácticamente son sinónimos jóvenes. Es lo mismo que decir A entonces B. Y hay como 20, miren, hay como 30, bueno, hay 50 y 73, ¿no? Siempre que A, sí, solo si B. Bueno. Luego tenemos los replicadores. Los replicadores es como la causa y efecto, pero es al revés. Es efecto y luego la causa. Por ejemplo, si digo, se llovió porque, perdón, se mojó porque ha llovido. Solo si A, B. Únicamente si A, B. Ocurre A porque, dado que B. Aquí tenemos 28. Luego tenemos los biimplicadores, que es la doble flecha para ambos lados, sí, solo sí. ¿Listo? A, sí, solo sí, B. A siempre y cuando B. A por lo cual y según lo cual B. Y continúa y continúa. Uno de los negadores es absurdo que A, es falso que A, es inconcebible que A, no ocurre que A, no acaece que A, no es cierto que A, no es verdad que A, es inadmisible que A, bueno, sinónimos de negaciones tenemos ahí. ¿Listo? Prácticamente la clase de hoy solamente es un reforzamiento de lo que hacíamos la semana pasada, ¿sí? Vamos a reforzar nada más con más sinónimos, con más palabras fuera de lo común. Listo. Vamos con la parte de acá, a ver. La parte de la transferencia, muchachos. Por ejemplo, la proposición siguiente. Es condición suficiente que los batracios, al igual que los reptiles, sean vertebrados, coma, para que no sean artrópodos. A ver.
ver, ¿cómo sería ahí? Es condición suficiente que los batracios, igual que los reptiles, sean vertebrados. Batracios igual que los reptiles. ¿Qué quiere decir igual que? Igual que, me parece que es la I, ¿no? Por acá está, creo. Por acá debe estar igual que. Del mismo modo A, del mismo modo que B. Por acá el igual, igual. A simultáneamente que B, los dos a la vez. ¿Listo? Acá, por ejemplo, entonces, acá sería al igual que un conector. Los batracios, proposición P, digamos. Los reptiles, sean vertebrados, proposición Q. Es condición suficiente que los batracios, al igual que los reptiles, ahí tenemos dos proposiciones, mira, ve, P y Q. P y Q, coma, en esta coma paramos, es condición suficiente. Esto va como entonces, implicador. Por acá vamos a estar por acá, encontramos por acá. Mira acá, la 27. A es condición suficiente para que ocurra B. Es necesario suficiente A para B. Por acá. Acá. A es condición suficiente para B. B es condición suficiente para A. Bueno. Conclusión acá es el entonces. Ponemos con otro conector acá. Es condición suficiente que, coma, indica la coma del entonces, para que no sean artrópodos. Para que no, conector negación, sean artrópodos. ¿De quién no sean artrópodos? De los batracios y los reptiles. ¿Listo? Es condición suficiente que los batracios, al igual que los reptiles, sean vertebrados. Es como si dijera, es condición suficiente que los batracios y los reptiles sean vertebrados. Acá, P y Q. Cualquiera de estos acá, ¿no? La A, la B, la C o la D. Entonces, todos tienen entonces. No sean artrópodos. No R. Acá está B. Alternativa B. Esto de acá sería la parte de arriba. Es condición suficiente que P y Q para que no R. Ahí está. Primera parte. ¿Sí? Vamos con la número 2, a ver. Dice ahí, la proposición sin carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, no hay vida. ¿Cómo se formaliza? A ver. Sin carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, no hay vida. A ver, lo que está ahí, jóvenes, ¿cómo se formalizaría? A ver. Sin carbono, sin nitrógeno, sin oxígeno y sin hidrógeno. Las comas, recuerden, en este caso es una I. Entonces, no hay vida. Mira, sin P, sin Q, sin R y sin S. Hay 4, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Esos no hay. Sin es negación. ¿Listo? No hay vida. Es una consecuencia, ¿cierto? Si ocurre que no hay esto de acá, entonces no hay vida. Es una conclusión. Las conclusiones llevan prácticamente a la parte de lo que es negación. El entonces. La C, correcto. No P, no, y no Q, y no R, y no S. Las comas son I en este caso. Pero la coma que está acá, ¿qué cosa es? El entonces, ¿cierto? Si no hay lo de acá arriba, entonces no vida. Si dijera hay vida, es ser, es T. Pero como dice no hay vida, pues prácticamente sería no T. Bueno, me equivoqué.
Ahí está. ¿Ve? ¿Qué sería la letra C? Bien, muchachos. C, ahí. Recuerden que prácticamente las condicionales quiere decir ocurre algo, entonces algo, ¿no? Es una conclusión ya. ¿Listo? 3. La proposición existen, dice ahí, a ver, existen profesionales únicamente si hay estudios universitarios. Únicamente si, conector, existen profesionales. P. Únicamente si, conector, hay estudios universitarios. Únicamente si. A ver, ¿cómo leerían? ¿Como una I se leería? Pónganle una I, por ejemplo, a ver. Existen profesionales y hay estudios universitarios. No, es una I, no puede ser descartado. El entonces, causa y efecto. El bicondicional. El replicador. ¿Existen profesionales? Sí, solo sí. ¿Hay estudios universitarios? Puede ser esa acá, sí, solo sí. Recuerden que esas tres rayitas es un sí, solo sí. O sea, la flecha para ambos lados. No. La pregunta es, por qué existen en este caso profesionales jóvenes? ¿Por qué existe gente profesional? Porque hay estudios universitarios, obviamente, porque han estudiado, entonces hay universitarios prácticamente. Es un porque. Únicamente sí. Vamos a estar por aquí en el porque, ¿ya? Replicador. A porque B. Mira, únicamente si A porque, coma B. A ver, replicador. Únicamente si A, coma B, ¿no? Bueno, ahí está parte acá. Por acá debe estar. A está implicado por B. O será el condicional. Implicador, únicamente. Acá no está. Prácticamente, pero sin necesidad de verlo acá. Con eso acá el sinónimo. Pero prácticamente, una cosa es primero, otra cosa es segunda, ¿no? Primero, ¿qué debe ser justamente en la parte de la que está, en la oración? ¿Qué debe ser primero? Primero estudiamos y luego somos profesionales, ¿sí o no? O sea, primero está el efecto y luego está la causa. Es un replicador. Flecha para atrás. ¿Qué pasó ahí? Letra D, muchachos. Lean al revés, por ejemplo, ¿cómo sería? Hay estudios universitarios porque entonces existen profesionales, ¿sí o no? ¿Ves? Flecha al revés, mírame. En este caso hablamos de la letra D, un replicador. ¿Listo? Vamos con la 4 y con la 5, a ver. 4 y 5. 4. Una proposición sintética es equivalente a una proposición asertórica. Una proposición sintética es equivalente a una proposición asertórica. Es equivalente, es lo mismo. Una proposición asertórica es igual o es equivalente a una proposición sintética, leyéndolo al revés. ¿Puede ser la I nada más? No. Este ángulo es la O. Es la O fuerte. O sea, o uno o el otro. Es equivalente. Es equivalente, es prácticamente sinónimo al sí solo sí. Léanlo, por ejemplo. Acá sería conector. Una proposición asertórica es equivalente a a una proposición sintética. A ver acá. Acá mi duda. A ver acá. Es equivalente. Vamos con el implicador.
No está en el indicador. El S equivalente. A ver, buscamos por ahí. En el I. Del mismo modo que B. No hay tampoco por acá el I. A, vemos que también B. A conjuntamente con B. A simultáneamente con B. A al propio tiempo que B. No está. Es equivalente. Jóvenes acá. Acá, B. No es equivalente A con B. Bueno, este es el implicador. Acá sería. En el B implicador. A ver si escucho por ahí que era un audio. A ver. ¿Qué dice tú, Jefran Ríos? Madre, yo no escuché. Bueno, acá. A la mierda, pero ese güey no escuché. A ver. Acá. Es equivalente a B. Acá. ¿Listo? Esas tres rayas quiere decir prácticamente sí, solo sí. Para ambos lados. Mismo símbolo es. La 5. La proposición. Es necesario que conozca las fórmulas básicas de trigonometría para que necesariamente pueda pueda entender curso de física. Es necesario que conozca las fórmulas de trigonometría. ¿Está? Es necesario que conozca las fórmulas para que necesariamente pueda entender física. A ver. Es necesario que A para que B, ¿no? Es necesario que conozca las fórmulas necesario A o P, no caso, como en este caso A, para que necesariamente ocurra B, ¿no? ¿Qué sería? ¿Implicador, biimplicador o replicador? Vamos a ver acá. ¿Cómo estaba? Es necesario que, ¿para qué necesariamente? A ver. Es necesario que, por acá. Por acá, a ver. Acá ve. Es necesario A para que ocurra B. B. A es necesario para B. ¿Qué es este? Replicador. A ver, por acá otro más. En el implicador. Es necesario B para A. Acá es necesario, acá dice, es necesario A para B. Acá está al revés, ¿no? El replicador. Vamos a ver en el sí solo sí. A ver. Por acá, por acá. A equivale a B. A es igual que B. El replicador como en el anterior, ¿no? Bueno, acá. Acá sería. Es necesario A para B. Acá es necesario saber con trigonometría para que sepa física. Alternativa ahí, ¿cuál? Es necesario que conozca trigonometría para que entienda física.
La A. Replicador. ¿No es el implicador? ¿No es el AB? Si esto, entonces esto. A ver, si conozco las formas trigonométricas, entonces puedo entender el curso de física. Puede ser también. O entiendo curso de física, entonces las formas trigonométricas. No. Primero entiendo trigonometría para entender el curso de física. Pero está en la parte de acá, a ver. Replicador. Acá. Ah, no. Es necesario A para B. La otra es necesario. ¿Dónde estaba? Acá estaba. Es necesario B para A. ¿Ves? Es el implicador. Primero aprendo trigonometría para entender física. Causa, entonces, entiendo física recién. ¿La causa cuál sería? Saber trigonometría. ¿Cuál es el efecto? Que puedo entender física finalmente. ¿Sí? Acá. Ahí está. Replicador. Bueno, los que vienen a continuación para ustedes son 5 problemas que están más sencillos que los de acá, obviamente, ¿no? Lo he puesto más sencillo para acá para que se pueda entender. Por ejemplo, la parte de la A, por ejemplo. Vamos avanzando, ¿ya? A ver, un momentito acá.